En este módulo vamos a entrar un poco más en profundidad de lo que es realmente ser un trader. En este video vamos a hablar sobre qué es fractalidad y tendencias. ¿Qué es una tendencia? Una tendencia es una dirección del precio, hacia dónde se está dirigiendo el precio, ¿cierto? Tenemos tres tipos de tendencias. La primera es la tendencia alcista, cuando vemos que el precio se está dirigiendo hacia arriba, está subiendo. Tenemos tendencia bajista, que es lo contrario, cuando el precio está bajando. Y tenemos tendencia lateral, que es cuando el precio está en una consolidación, es cuando el precio no sale de un rango. Ya vamos a ver un poquito más a fondo sobre estos temas, ¿listo? Entonces para eso vamos a entrar en TradingView, que más adelante les voy a explicar cómo funciona y qué es. Y vamos a explicar las tres tendencias. Entonces ya hemos hablado de que teníamos tres tipos de tendencias. ¿Listo? Tres tipos de tendencias. Que una de esas tendencias era alcista. Otra de esas tendencias es bajista. Y la tercera tendencia, que es una tendencia en la que hago mucho énfasis, porque la llaman de muchas formas. Ya vamos a ver cuántos nombres tiene y cuál es la diferencia. Yo le voy a poner liquidez. Liquidez, ya vamos a entrar un poquito más en este tema. Listo, entonces, vamos a ver primero la alcista. Una tendencia alcista es cuando el precio va escalando, va subiendo, esperen un momentico. Va en ascenso. Todo el tiempo está en ascenso. Es una tendencia alcista. Una tendencia bajista es una tendencia, es todo lo contrario, es una tendencia que todo el tiempo está en descenso. Y ya lo vamos a ver acá en los gráficos también para que vayan familiarizándose. Listo. Y en esta es la que vamos a profundizar más. Vamos a hacer un momentico, lo digo acá. Es una tendencia que siempre está, que ni sube ni baja, siempre está en la misma parte, siempre fluctúa y fluctúa en la misma parte. ¿Listo? A esta tendencia le vamos a ver todos los nombres por los que generalmente la llaman. Nosotros la vamos a llamar liquidez, es una zona de liquidez. Pero normalmente la van a ver como liquidez, como rango, como consolidación. A ver cómo me la llaman, liquidez, rango, consolidación. Bueno, tenemos estos nombres que ahorita se me ocurren a nosotros. Liquidez, rango, consolidación. Hay otros nombres que se le dan, pero digamos que en este momento solo vamos a utilizar estos. Listo. Para nosotros la más importante, ¿cuál es? Liquidez. Tengan siempre en cuenta esa es la que más vamos, o la única que vamos a utilizar. Liquidez. No se preocupen que vamos a ver más a fondo estos temitas más en los próximos videos. Listo, ¿qué significa esa liquidez? Que el precio está acumulando dinero, que el precio está en un solo punto, no cambia de tendencia y se queda en el mismo punto todo el tiempo. A eso le vamos a llamar liquidez. Entonces tenemos alcista, bajista y liquidez. Ahora vamos a verlo en el gráfico. ¿Cómo sería en el gráfico? Primero vamos a detectar la tendencia alcista. Acá tenemos una tendencia alcista. Acá podemos detectar una tendencia alcista. Si ustedes pueden ver, no se preocupen que ahorita vamos a ver más a fondo. Estos son temas que tenemos que ver muy a fondo. Pero entonces miren.
Miren que el mercado, o sea, obviamente no van a ver como en el dibujito, se va a ver un poquito más difícil, pero para eso vamos a entrenar el ojo, para eso vamos a educarnos. Miren que el precio siempre se mantiene en un crecimiento, siempre. Esto es una tendencia alcista. ¿Listo? Claro ese punto. Ahora, vamos a ver vamos a ver una tendencia bajista, vamos a ver cómo se vería en el precio la tendencia bajista en los gráficos. ¿Cómo lo vamos a ver? Porque como les digo, no es lo mismo que en el dibujo. Acá podemos ver una tendencia bajista. Y ya les va a hacer clic con lo que les voy a explicar a continuación. Miren, tendencia bajista. Todo el tiempo está en caída. Todo el tiempo. Y esas son las únicas tres formas en cómo el precio se mueve. Nosotros solo vamos a encontrar esos tres tipos de tendencia: alcista, bajista y liquidez. Bueno, y ahora vamos a buscar el rango, o la liquidez, como nosotros la vamos a llamar: rango, consolidación, liquidez. Miren, acá encontramos una. Esto es una zona de liquidez. Miren que el precio se queda ahí enjaulado y no sube ni baja hasta esta parte que bajó, pero en todo este punto miren que se mantuvo. Eso es una zona de acumulación o liquidez. Ahí va surgiendo los otros nombres. Acumulación. Nosotros siempre lo vamos a decir o acumulación o liquidez. Vamos a buscar más atrás. Eso se repite y se repite y se repite. Acá vemos otra. Obviamente yo las veo más fácil, porque yo tengo el ojo un poquito más entrenado. Ustedes también, esa es la idea, que ustedes también las vean así inmediatamente. Acá tenemos otra. El precio se encapsula y no sale de ahí, hasta que llega un punto en el que sale y ahí sí explota. ¿Listo? Bueno, más adelante vamos a ver más ejemplos. Entonces, esto es lo que conforma los tres tipos de tendencia: alcista, bajista y liquidez. Bueno, vamos a dejarlo por acá, que ya venimos para este punto nuevamente. Vamos a continuar. Ahora, ya vimos las tres tendencias. Ya vamos a ver la fractalidad. ¿Qué significa la fractalidad? Muchachos, la fractalidad la podemos ver en todo, en absolutamente todo. La fractalidad dicen que es la huella de Dios, porque la fractalidad la podemos ver en la naturaleza, en el humano, en los animales, en el forex, en la matemática, en todas partes podemos ver la fractalidad. Y básicamente, ¿qué es la fractalidad? Vamos a volver al gráfico. Vamos a volver acá al gráfico. Nosotros tenemos en esta partecita de acá arriba, eso lo vamos a ver, solamente enfoquen en este punto, necesito que se enfoquen solamente en esto que les voy a mostrar. Acá arriba tenemos las temporalidades, eso lo vamos a ver en el próximo video. Las temporalidades, ¿qué significan? Que nosotros podemos ver el precio actuando en diferentes rangos de tiempo. ¿Qué es la fractalidad? Es cuando yo me meto espera un momentico, yo amplío. Cuando yo me meto a una tendencia, supongamos que esta tendencia es la tendencia alcista. Acá les voy a mostrar el ejemplo. Acá estamos en mes. ¿Qué significa mes? Que cada velita de estas se va a construir en un mes, se va a demorar un mes para terminarse, ¿cierto? Pero si yo abro esa vela, si yo abro esta vela de acá, la voy a señalar. Si yo abro esa vela, dentro de esa vela vamos a encontrar más velas de semanal, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo abro una vela de un mes, ¿cuántas velas de semanal voy a ver? Voy a ver 4 velas de semanal, ¿cierto? Entonces, 4 velas de semanal me componen la vela de un mes. A eso se le llama fractalidad. Nosotros como lo muestra acá en la imagen,
es como si fuera una espiral donde nosotros nos vamos acercando y nos vamos adentrando y adentrando y adentrando más en un mundo y adentrando y adentrando y nos podemos adentrar infinitamente y siempre vamos a encontrar lo mismo en escalas diferentes. ¿Listo? Como la famosa frase que dice, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Eso se llama fractalidad. Encontrar algo en muchas temporalidades, en muchas fractalidades, en muchos tamaños, pero ese algo es parecido en todas esas fractalidades. ¿Listo? Entonces, eso es la fractalidad. Ya la vamos a ver un poquito más a fondo. Solamente quiero que tengan en cuenta estos términos. Ya vamos a entrar un poquito más en materia. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué son los impulsos y los retrocesos. Ya vimos que el mercado se mueve de manera fractal, ¿cierto? O sea, es un mercado que se mueve infinitamente de manera fractal. Como se repite en una temporalidad, se repite en todas las otras. Y ya vimos que son las tendencias. Entonces, basado en esas tendencias y en esa fractalidad, tenemos lo que son los impulsos y los retrocesos. O sea, los pasos que da el mercado para moverse hacia arriba, hacia abajo o en una tendencia de liquidez. ¿Cómo así? Listo. Entonces vamos a ver por acá ahora sí. Impulsos y retrocesos. Entonces tenemos impulsos. Y acá tenemos retrocesos. Hagan de cuenta que estos son los pasos en cómo se mueven los mercados, o sea, como si estuviera dando pasos. ¿Listo? Como si estuviera escaloneando. Entonces tenemos que un impulso es un movimiento fuerte hacia una tendencia, ya sea alcista o bajista. ¿Cierto? ¿Por qué alcista o bajista nada más? Entonces, ¿dónde queda la liquidez? Ya vamos a entrar en ese pedacito. Entonces tenemos un impulso que es un movimiento largo, y tenemos un retroceso, que ese retroceso nunca me puede pasar más de donde inició el impulso. Puede llegar hasta acá, hasta donde inició el impulso, pero si me lo pasa, ya no es un retroceso, ya sería un impulso. Entonces tenemos el primer impulso, este es el primer impulso, y tenemos el retroceso. Para todo un impulso hay un retroceso, y el mercado se mueve de esa manera. Un impulso, un retroceso. Un impulso, un retroceso. Un impulso, un retroceso. Listo. Esa es la manera en la que el mercado camina, por así decirlo. Eso fue una tendencia alcista. Ahora, en una tendencia bajista tenemos un impulso y tenemos un retroceso. Un impulso, un retroceso. Otro impulso y su debido retroceso. Entonces ahí acabamos de ver la tendencia alcista y esta que es la tendencia bajista en impulsos y retrocesos. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la diferencia que se presenta en el momento de identificar un impulso y un retroceso en una zona de liquidez? Supongamos que acá tenemos la zona de liquidez. ¿Recuerdan que les dije que la zona de liquidez siempre se mueve sin salirse de la zona? O sea, se encapsula y no se sale de esa zona. Hasta que salga de esa zona, deja de ser una zona de liquidez. Entonces, miren por qué les decía que los retrocesos y los impulsos son diferentes. Porque todo el tiempo, el impulso y el retroceso va a llegar hasta el inicio donde empezó el impulso. Siempre, miren. Siempre, nunca pasa de ahí, ni es menor, sino que siempre toca en los extremos, donde inició cada impulso. Entonces acá inició el impulso y el retroceso llega hasta el inicio de ese impulso. Acá tenemos otro impulso y el retroceso nos llega hasta el inicio de ese impulso. Entonces por eso es que se queda ahí consolidando, se queda ahí en una consolidación donde no sale hasta que haya una distribución, que ya más adelante lo vamos a ver. Por el momento requiero que me entiendan estos conceptos que son muy importantes y que se los aprendan y que tomen nota de todo esto. ¿Listo? Entonces, esta es la manera en la que se mueve el mercado, en impulsos y retrocesos. Ahora,
vamos a verlo cómo se vería en tiempo real y cómo se verían los gráficos. Listo. Vamos a ampliar un poquito esto. Bueno. Mira acá un ejemplo. Miren acá un ejemplo. Vamos a hablar sobre los temas que ya hemos visto hoy. Impulso. Dice que acá tenemos un impulso, que siempre inicia desde donde inicia la vela. Entonces, acá tenemos un impulso, ¿cierto? Me llegó hasta acá. Vamos a poner eso un poquito más grueso para que ustedes puedan verlo mucho mejor. Entonces, ahí tenemos un impulso y un retroceso. Miren el retroceso. Ahora, otro impulso. Desde donde inicia la vela hasta donde termina lo más alto. Un retroceso, llega hasta acá, un impulso. Listo, entonces miren muchachos cómo se nos ve acá en la gráfica, un impulso con su retroceso, impulso con su retroceso, impulso con su retroceso. Miren otro retroceso acá. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Acá tenemos un impulso que no superó el impulso anterior. Entonces acá ya vamos cambiando de tendencia. Ya la tendencia pasó de ser alcista y ya se está convirtiendo en una tendencia bajista. ¿Por qué? Porque miren que ya me dejó un impulso más grande. O bueno, puede ser este también. ¿Cierto? Eso no tiene que ser un punto en específico, sino que sea coherente y lógico. Retroceso. Otro impulso. Otro retroceso. Y así sucesivamente se mueve el mercado. Pero hay un punto también muy importante, que no se los he contado, y es que a cada punta se le va a poner un nombre, a cada una de estas puntas se les va a poner un nombre. ¿Cómo va a ser? Súper importante. Presten mucha atención en esta parte. Tenemos un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Listo? ¿Cómo así que a cada punto le vamos a dar un nombre? Listo, acá tenemos la tendencia alcista. En la tendencia alcista se dice que acá, luego de este impulso, acá tenemos un alto, ¿cierto? Porque ese es el alto principal después del impulso, alto. A veces lo vamos a denominar alto. ¿Listo? Luego de ese alto, ¿qué nos sigue? ¿Qué sigue después de ese alto? Sigue un alto que fue más alto que este anterior. Entonces lo vamos a llamar un alto más alto. Alto más alto. Listo. Y en este otro punto de acá, ¿cómo lo vamos a llamar si ya tenemos un alto y acá tenemos un alto más alto? Por ahí una vez me dijeron, alto más alto más alto. Y no, es alto más alto también. El único que se llama alto es el primero. De ahí en adelante se llama alto más alto. Entonces acá, déjenme un momentico porfa que me perdí. Acá, en este punto, alto más alto. Un alto más alto, listo. Ah, pero ¿qué pasa entonces con las puntas de abajo? Listo. A las puntas de abajo les vamos a poner un nombre también. ¿Cómo se va a llamar? Si el primero se llama alto, ¿cómo se va a llamar el segundo que fue un retroceso pero que también es alto? Se va a llamar alto más bajo. Alto más bajo. Listo, muy importante tener esto en cuenta, muchachos. Yo sé que al principio es un poquito enredado, pero yo sé que más adelante le van a coger el tirito y se lo van a aprender muy fácil. Entonces tenemos un alto, tenemos un alto más bajo, un alto más alto. ¿Cuál sigue? Un alto más bajo también. Entonces vamos a copiar esto, vamos a copiarlo. Ay, esperen muchachos. Vamos a clonar este. Eso.
Entonces tenemos un alto más bajo, un alto más alto, un alto más bajo, un alto más alto y así sucesivamente. Esto se ve en una tendencia alcista, altos y bajos. Es muy importante tener esto en cuenta, muchachos, porque esto es lo que más vamos a utilizar, esto es lo que más vamos a ver. Eso es, mejor dicho, el vocabulario de todo trader. Pero se pueden interpretar todos los movimientos. Listo, eso es una tendencia alcista. Ahora vamos para la tendencia bajista. ¿Cómo sería una tendencia bajista? Es de meterle un poquito de lógica, muchachos. Esto no es nada difícil, solo meterle un poquito de lógica. Entonces, bueno, acá tenemos un alto, ¿cierto? Obviamente, nos encontramos en un alto. Entonces, cuando pasa el primer bajo, porque esto ya sería un bajo, este se llamaría el primer bajo, ¿listo? Porque viene de arriba hacia abajo, primer bajo. Entonces, ¿cómo le vamos a poner a este de acá abajo? Si este se llama alto más alto, ¿cómo se llamaría este? Muy bien, bajo más bajo. ¿Y cómo se llama el siguiente? Igual, bajo más bajo. ¿Listo? Ah, pero entonces, ¿cómo se llaman las puntas de arriba? Exacto, ya vamos para allá. Esta punta, si este es el alto, este es el bajo, el primer bajo, ¿cómo se llamaría este de acá arriba? Bajo más alto. Muy bien para los que lo dijeron. Bajo más alto. ¿Y cómo se llama el que le sigue? Bajo más alto también. Entonces, en una tendencia alcista, vamos a repasar, muchachos, en una tendencia alcista tenemos un alto más bajo, un alto más alto, un alto más bajo, un alto más alto, ¿cierto? Porque es tendencia alcista. Ahora, en la tendencia bajista, empezamos en un alto, vamos para un bajo más alto, un bajo más bajo, un bajo más alto, un bajo más bajo. Miren que lo mismo, solo que las palabras trocan un poquitico. Ah, pero ¿cómo sería en zona entonces de liquidez? En zona de liquidez, simplemente es una zona de liquidez. Es una zona donde el bajo, donde el alto más bajo no me supera el alto. Mire, este que es el alto más bajo no me supera al alto, al primero, me llega hasta ahí, en una zona de liquidez. Y luego el otro impulso, que sería el otro alto más alto, no me supera tampoco el alto más bajo, que fue el anterior. Entonces, en una zona de liquidez es lo mismo, es alto y bajo. Tenemos un alto y bajo. Bueno, espero que les haya quedado muy claro esta parte, muchachos. Muy, muy importante. Vamos a ahorrar. Les voy a dejar acá 3 segunditos para que le tomen screenshot o una foto. Listo. Ahora vamos a eliminar todo esto. Ahora sí, vamos a verlo un poco más a fondo en lo que es tiempo real o los gráficos. Ya saben que la fractalidad es yo poderme meter dentro de estas gráficas en todas las temporalidades, de mensual, semanal, día, 4 horas, 1 hora, 15 minutos, 5 minutos, 3 minutos y 1 minuto. Ustedes pueden ver el mercado en cualquier temporalidad, la que ustedes quieran. Eso se modifica por acá arribita, que en la próxima clase lo vamos a ver. ¿Listo? Pero entonces quiero que tengan muy en cuenta eso. La fractalidad es de que nos podemos meter y adentrar más en las velas y vamos a encontrar más y más información. Estas velas son información, es información del precio, de qué está sucediendo con el precio. Ahora vamos a identificar los impulsos y los retrocesos. Acá tenemos un impulso porque llegó hasta este alto de acá, ¿cierto? Tenemos un retroceso que sería el alto más bajo. Tenemos otro impulso que sería un alto más alto, ¿cierto? Porque esto es un alto de acá. Entonces, esto es un alto, esto es un alto, esto es un bajo, estos son dos bajos juntos, esto es un bajo, esto es un bajo, esto es un alto, esto es un alto, esto es un alto. Es importante que tengan en cuenta esos
esas palabritas, listo. Entonces miren muchachos, otro retroceso llamado alto más bajo, otro impulso llamado alto más alto, y así sucesivamente. Una tendencia bajista, ¿cómo sería una tendencia bajista? Listo, primer bajo, bajo más alto, bajo más bajo, alto más bajo y bajo más bajo. Y otra vez tenemos otro alto más alto. Vea, otro alto más bajo, perdón. ¿Cómo así que un alto más alto y un alto más bajo? Miren muchachos que acá, en esta parte de acá, esperen un momentico, en esta parte tenemos un bajo. En esta otra parte tenemos un bajo más bajo. Y mire que cada uno es más bajo que el anterior, vean. Todos tienen que ser más bajo que el anterior. Para que sea un bajo más bajo, tiene que pasarme al anterior. Como lo muestra en este punto. Acá me pasó este, que fue este de acá. ¿Cierto? Hizo su retroceso. Hizo otro bajo más bajo, pasándome el bajo anterior. Y así lo mismo en todas las tendencias. En las tres tendencias que tenemos. Alcista, bajista y consolidación o liquidez. Bueno. Vamos a ver de pronto otro ejemplito por acá, muchachos, a ver qué más se ve. Miren, acá voy a poner una línea, para que ustedes vean cómo se repite. Voy a poner una línea y me voy a ir para diario. Miren que ahí en semanal es una tendencia así a la alza, ¿cierto? Pero no se ve mucha información. Si nos vamos para diario, vamos a ver que en ese mismo punto donde pusimos la línea, en la temporalidad anterior, vamos a buscar, mírenla acá, miren la línea acá. Miren que ya vemos un poquito más de información, ya hay más velas, dentro de esas velas que habían hay más velas, entonces podemos ver más información. Miren que aquí se ve clarito, clarito los puntos que vimos hoy. Se ve muy, muy clarito, muchachos. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Miren que el mercado se mueve de esa misma forma todo el tiempo, todos los meses, todos los años, todas las horas, todos los minutos y los segundos. Siempre se va a mover así porque es fractal. Siempre va a ser igual en todas las partes. ¿Listo? Bueno muchachos, espero que hayan aprendido mucho en esta clase. En la próxima clase vamos a ver un poquito de temas más importantes y nos va a dar clic todo lo que vimos en este video. Entonces, nos vemos en el siguiente video, muchachos. Muchísimas gracias.